Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, cuidado con el efecto retorno. Nuestras acciones son como una especie de boomerang. Un boomerang es una especie de, no sé cómo calificarlo, es una clase de objeto, de instrumento, que tiene cierta forma como para que al lanzarse retorne a su lugar de impulso o de origen por causa de su misma forma. Pues saben, nuestras acciones se parecen a un boomerang. Nosotros hacemos cosas y pensamos que no va a pasar de allí, que todo va a estar bien, que no van a haber consecuencias, que no habrán efectos, pero a veces sucede que viene este efecto retorno sobre nosotros. Y eso debiera ayudarnos, pienso yo, a pensar, a meditar mejor en qué clase de palabras son las que salen de nuestra boca respecto a otras personas, respecto a las situaciones que vivimos, etcétera. Qué clase de opiniones expresamos, qué clase de acciones también llevamos a cabo, porque a veces lo que estamos recibiendo es justamente lo mismo que salió de nosotros. A eso le llamo efecto retorno. Y el programa de hoy y la palabra de hoy tiene que ver con esto, con cuidar ese efecto retorno en nuestras personas, en nuestras vidas. Miren cómo lo dice, amigos, el libro de Proverbios en la Biblia, capítulo 17 y versículo 13, dice así: al que devuelve mal por bien, nunca el mal se apartará de su familia. Ni siquiera dice de su persona, ni siquiera dice de, no sé, de el aspecto X o Y de su persona, dice de su familia. Significa que el efecto retorno puede venir aún sobre nuestros hijos, sobre nuestras personas amadas que no tienen por qué pagar la factura de nuestras malas acciones, de nuestras equivocaciones, de nuestros errores. Leo de nuevo esta escritura que puede ser lapidaria si es que lo estamos haciendo así de mal como el texto dice. Al que devuelve mal por bien, nunca el mal se apartará de su familia. Esto es uno de los efectos retorno, que una persona te hizo bien y tú le pagas con mala moneda. ¿A quiénes les habrás pagado con mala moneda? Te pregunto. ¿Qué personas fueron mal retribuidas, que te hicieron el bien, que te trataron bien, que estuvieron a tu lado, que se sacrificaron por ti, que hicieron lo que nadie más a lo mejor quería hacer por ti en esa situación, pero luego tú te diste la vuelta, le diste la espalda, y cuando esa persona o personas necesitó o necesitaron de ti, simplemente con indiferencia actuaste? Pues mira que esta es una sentencia muy seria. Dice que el que devuelve mal por bien, el mal nunca se apartará de su casa, de su familia. Así, muy a priori, apenas iniciado este tema, yo te doy un consejo. Mejor rectifica. Si estás en deuda con alguien, una persona que te hizo bien, mejor rectifica y procede a darle esa compensación correcta, necesaria a esa persona, y así no es que le vas a hacer bien a ella, es que te vas a hacer bien a ti mismo, a ti misma. El mayor o la mayor persona beneficiada serás tú más bien. Pues esta escritura tan contundente, ¿no les parece? Nos da base para entonces ya hablar en términos un poquitito más amplios y preguntarnos ¿qué es el efecto retorno? ¿Cómo definirlo desde distintos ángulos, amigos, como para poder cabalmente
entender, discernir hasta qué punto esto puede afectarnos, como para nosotros ya no ser tan impulsivos, tan reactivos con la vida, con las personas y cuidar mejor qué sale de nuestras palabras y qué sale de nuestras acciones. ¿Qué es el efecto retorno? Entonces, primera respuesta es cosechar lo que sembraste. Lo dice la Biblia, que uno cosecha lo que siembra. San Pablo en esa escritura que está en la carta a los Gálatas dice, no os engañéis. Esa introducción, ese preámbulo, ya nos indica que uno se puede engañar en estas cosas y creer que puede salir impune de malas acciones que comete, malas formas de siembra que hace. Pues bien, dice Pablo, no os engañéis, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Allí hay una clara advertencia, una respuesta sólida, contundente. Yo digo que hasta temor debe dar esto. No os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Significa que todo aquello que intentamos cubrir, que intentamos justificar, que con nuestros argumentos pretendemos que sea lo que no fue o lo que no es, pues eso lo cosecharemos. Cosecharemos lo que sembramos. Esa es una forma de definir el efecto retorno. ¿Cuántas problemáticas, pregúntate, que tú dices, pero ¿y esta injusticia por qué me sucede a mí? ¿Será que hace 10 años hiciste algo malo? Y esos 10 años te pareció un siglo, ya ni te acuerdas de la mala acción cometida. Y ahora te preguntas, pero ¿qué es lo que yo he hecho? Yo no he hecho nada malo, ¿por qué me viene esta injusticia? Bueno, estás cosechando lo que sembraste. Estás bajo el efecto retorno. ¿Quieres evitarte eso? Siembra bien. Siembra bien. Quizá no puedes corregir todo lo que es pasado, pero puedes corregir todo lo que es presente. Y al corregir presente, corriges futuro. Segunda forma de ver lo que es el efecto retorno es recibir la misma justicia o injusticia que hiciste. Porque el efecto retorno, valga la pena decir, no solo es para lo malo, puede ser para lo bueno. Si tú haces un acto de justicia para alguien, un acto de misericordia para alguien, un acto de compasión para alguien, ¿qué va a suceder? Bueno, va a suceder que alguien lo hará para ti. No vas a necesitar tocar una puerta, no vas a necesitar pedir un favor, porque el favor te lo habrás hecho tú a ti mismo anticipadamente al cometer una acción justa, al realizar, mejor dicho, una acción justa para con alguien. Pero en sentido contrario también se aplica. Si cometes una injusticia, esa injusticia, dice la palabra de Dios literalmente, que la injusticia que cada uno cometiere, esa misma recibirá de parte del Señor. Eso es el efecto retorno. Entonces mira cómo esto comienza a dibujar. Estamos diciendo que efecto retorno es cosechar lo que sembraste. A eso le estamos sumando que efecto retorno es recibir la misma justicia o injusticia que tú hagas con otras personas. Ya eso es como para sepultarle a uno, ¿no te parece, amigo, amiga? Pero bueno, hay más que decir. ¿Cómo definir, además de esto ya planteado, qué es el efecto retorno? El efecto retorno, en primer lugar, es ser medido con la misma medida con que mides o mediste a otros. ¿Qué medida es esa? A veces es una medida implacable. Hay gente implacable que son sumamente condescendientes con sus errores, son sumamente condescendientes con sus yerros y pecados, pero que no pequen los demás, porque con los demás son completamente fariseos, son completamente legalistas, son completamente implacables, duros, no perdonan. Ahora, consigo mismos sí, son tan comprensivos,
son tan condescendientes. Parece ser la norma, que la persona que es implacable con otras es sumamente blanda con sus propios pecados y males. Entonces, ¿qué pasa? Si tú mides con la vara implacable, con la vara del juzgamiento duro a otras personas, con esa misma medida serás medido. Pero si tú mides con la vara o la medida de la compasión, de la misericordia, del perdón, pues hombre, esa medida te van a aplicar a ti. ¿Qué estamos diciendo, amigos? Estamos diciendo que en realidad mucho de lo bueno y de lo malo que nos puede pasar está en nuestra mano, está en nuestro poder, que uno dice que Dios, y sí, Dios, Él tiene el poder sobre todas las cosas, pero hay cosas que no las hizo Dios, las hiciste tú, las hice yo. Entonces, esa es la conciencia en la que tenemos que entrar, que medimos mal una situación en forma negativa, sin compasión. Entonces pasa el tiempo y entramos en una situación apretada, difícil, conflictiva y decimos, ¿aquí qué pasó? Dios, ¿por qué me has abandonado? No, Dios no te abandonó. Tú te abandonaste a ti mismo. Tú te lo hiciste. Porque al medir con una medida dura la situación de otras personas, ya guardaste esa medida para ti más adelante. Entonces, no es solo que esté en manos de Dios, está en manos nuestras. Lo que pase más adelante con nosotros, tanto en lo bueno como en lo malo. Entonces, mira, es un cuadro delicado este. Esto es algo muy sensible. Uno cosecha lo que siembra. Después dijimos, la justicia o injusticia que uno hace, esa misma recibirá. Y ahora a eso le sumamos algo más. Y es que con la medida con que medimos, con esa misma medida, seremos medidos. Eso es estar bajo el efecto retorno. Y número 4, ¿qué otra manera tenemos para definir qué es el efecto retorno? Pues el efecto retorno también es recibir el mal o el bien que has deseado para otros. ¿Quieres recibir bien? Deséale bien a las personas. ¿Saben qué Dios me ha, óiganse bien, obligado a hacer? Orar por los que no me quieren. Orar por los que me critican, orar por los que me han hecho mal. Orar no en mal, no pidiendo juicios, no pidiendo tratos de Dios, no pidiendo disciplinas. No, pidiendo bendiciones. Y Dios me ha dicho, René, tienes que hacerlo. No quieres hacerlo. Tú sientes malestar en tu corazón, pero al hacer eso te limpias del malestar y yo te voy a bendecir. Porque esto es igual que el perdón. Cuando tú perdonas a alguien, no es que le estás haciendo un favor, te estás haciendo un favor a ti mismo, a ti misma. La otra persona ni cuenta se va a dar si le perdonaste o no, pero eres tú que recibes el beneficio de haber perdonado o el perjuicio de no haberlo hecho. Eres tú el que lo recibirá. Entonces esto es muy parecido. El mal o el bien que has deseado para otros, ese mal o ese bien, tú lo recibirás. Y mire que esto es delicado porque ni siquiera se necesita decir con palabras. En tu corazón, si tú deseas el bien de las personas, lo merezcan o no, ese bien que tú deseas en tu corazón, ese bien vendrá sobre ti. Si lo dices con palabras, con opiniones, muy bien, ese bien o ese mal lo recibirás sobre ti. Entonces son estas las maneras como nosotros debemos entender lo que es el efecto retorno. Y aquí lo que conviene es de nuevo volver al texto bíblico de inicio. Proverbios 17 y verso 13. Al que devuelve mal por bien, esa persona puede ser tú. Al que devuelve mal por bien, nunca el mal se apartará de su casa. Es el efecto boomerang, es el efecto retorno. Pagaste mal por bien, el mal sobre tu familia. No, es terrible eso. Yo creo que esto nos debe invitar, amigos,
a caminar y a vivir bajo el temor de Dios. Es que estas, amigos, no son maldiciones, son leyes espirituales. Leyes inexorables en su cumplimiento. Conforme nosotros hagamos con esta palabra, así será el resultado que tendremos. Se llama el efecto retorno. Y a partir de esta escritura te planteé la siguiente interrogante: ¿qué es el efecto retorno? ¿Cómo definirlo? Y te ofrecí 4 maneras de verlo. 1. Es cosechar lo que sembraste. 2. Es recibir la misma justicia o injusticia que hagas a otros. 3. Es ser medido con la misma medida con que mides a otros. Y 4. Es recibir el mal o el bien que has deseado para otras personas. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuidado con el efecto retorno. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.